Muy bien, chicos. Continuando con la asesoría por parte del ACI, ahora pasamos a la parte práctica. Recordemos que ya resolvimos la parte teórica del examen 2022-2 y ahora pasamos a la parte práctica. Muy bien. El primer problema es sobre granulometrías. Estos problemas son sencillos y se sigue una serie de pasos. Así que, en orden de resolver los problemas de este tipo, solo se deben seguir los pasos y ser ordenados, nada más. Entonces nos dan esto, nos dicen, se cuenta con los resultados del laboratorio de la arena A, esta arena, y nos dan sus porcentajes pasantes. Vemos cómo esa arena recién comienza a retener en el número 4. Y la grava G, como es grava más grueso, comienza a retener en el tamiz de 1 pulgada. También vemos la arena ASTM normada, la grava 67 ASTM normada y sus porcentajes. Nos dice, como estos agregados no están normalizados, refiriéndose al A y al G, de acuerdo con los requisitos granulométricos de la norma ASTM C33 y o NTP 400.037, será necesario ajustarlo a las normas vigentes, como mediante procesos mecánicos de tamizado y o lavado. Entonces nos dicen en el inciso A, ya que la grava G, esta grava no cumple con los requisitos granulométricos del uso 67 de la norma ASTM, se procederá a tamizarla por la malla de 1 pulgada. Esto para eliminar el retenido en esta malla, mediante el siguiente procedimiento. Primero, reconstruir los retenidos parciales de la grava G. Recordemos que la grava solo nos dan los pasantes. Segundo, hallar cuánto representan los retenidos parciales de la muestra reducida, R'. Y por último, hallar R mayúscula prima y P mayúscula prima. Sencillo, lo primero que hacemos es poner los datos que nos dan. Recordemos que en la malla 1,5 pasaba el 100%, en la malla 1 el 92% y así sucesivamente hasta la bandeja que no pasa nada. Estos son datos, chicos. Esta columna de acá son datos, tal como nos lo da acá el problema. Entonces lo que hemos hecho es simplemente transcribir del problema a nuestra tablita. Ahora, como les había comentado, estos son los pasantes. Nos interesan a nosotros los retenidos y como son acumulados, los pasantes también nos van a dar los retenidos acumulados. ¿Cómo obtenemos estos retenidos acumulados? Simplemente 100% menos los pasantes. Entonces, en el primero, como pasa 100%, obviamente el retenido va a ser 0%. En el segundo, como pasa 92%, el retenido va a ser 8%. Y así sucesivamente para cada uno. En la bandeja obtenemos que el retenido es 100%. Ahora bien, tenemos que sacar los parciales. Como habíamos comentado antes, estos son los acumulados. ¿Cómo sacamos los parciales? Simplemente restando el de abajo con el de arriba. 8% menos 0% es 8. 12,8% menos 8% es 4,8. 54,8 menos 12,8 es 4,2, es 42, perdón. 66,8 menos 54,8 es 12. Y así sucesivamente, hasta que finalmente tenemos 100% menos 98% son 2%. Estos son los retenidos parciales de cada tamiz. Vemos que el tamiz de 1 pulgada retiene 8%. El tamiz de 3/4 retiene 4,8% de todo. El de media retiene 42%. Así sucesivamente. Pero nos dice que esta granulometría, tal como está acá, no cumple con el uso 67 del AST. Entonces lo que se va a hacer es tamizar la malla 1 para eliminar el retenido. ¿Esto qué significa? Toda partícula mayor a 1% se descarta, se bota. Y los retenidos de toda malla a partir de 1% son cero. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a redefinir estos retenidos parciales, siguiendo los lineamientos.
Entonces, de la tabla se observa que 8% representa la porción descartada, 92% la porción que queda. Entonces se crea una especie de factor de corrección para esta nueva tabla, ya que la porción que queda es 92%, entonces el factor de corrección sería por 100 entre 92, por 100 entre 92. Y como nos indica que lo del 1, una pulgada se descarta, esto es cero a partir de ahora. Entonces, todo lo que está acá, desde 4,8 hasta 2, lo vamos a multiplicar por nuestro factor de corrección, 100 entre 92. Y se obtienen estos nuevos porcentajes retenidos parciales, 0, 0, 5,2, 45,7 y así sucesivamente. Y todo esto, ya que se multiplicó por este factor de corrección, suma 100. Ahora, vamos a reconstruir R' mayúscula y P' mayúscula, tal y como nos piden en el problema. Entonces, para esto simplemente sumamos el de arriba con el de abajo. 0 más 0, 0, 5,2 más 0, 5,2, 45,7 más 5,2, 50,9 y así sucesivamente. Eh, muy bien, entonces ahora lo que hacemos es 100% menos esto. Eh, o mejor dicho, claro, 100% menos esto. 100% menos 0, 100%. 100% menos 5,2, 94,8. Y así sucesivamente hasta que 100% menos 100% es cero. Y así tenemos la resolución de este problema. Acá me había confundido. Acá es 5,2 más 45,7, 50,9. La suma es en diagonal. No es en resta como habíamos venido haciendo acá. Es en diagonal. Muy bien. Entonces ahora pasamos al siguiente inciso. Es respecto a la arena. Ya que la arena A no cumple con el requisito granulométrico del uso del ACTM, para la malla número 200 se procederá a eliminar por lavado parte de estos finos, hasta que el pasante de la malla número 200 alcance este valor. Este valor de 3% es un dato, mediante el siguiente procedimiento. Reconstruir los retenidos parciales de la arena A, tabla izquierda, esta tabla. Como vemos, nos dan los pasantes, entonces vamos a hallar los retenidos. Hallar cuánto representan los retenidos parciales de la muestra reducida cuando se elimine el pasante número 200 hasta el valor propuesto. Entonces vamos a seguir esta serie de pasos. Estos, de nuevo, son datos, datos que ya estaban acá, datos que ya nos dan del área 95,8, 85,3 y así sucesivamente. Entonces vamos a reconstruir los retenidos como 100% menos esto, lo que ya habíamos visto. Entonces 100% menos 95,8, 4,2, 100% menos esto, 14,7, así sucesivamente hasta que 100% menos cero es 100%. Y ahora hacemos el proceso de resta. 4,2 menos cero, 4,2. 14,7 menos 4,2, 10,5 y así sucesivamente hasta que 100% menos 93 es 7. La sumatoria de todo esto da 100, pero nos indicaban que lo del tamiz, el pasante del tamiz número 200, ahora debe ser 3%. Bueno, entonces lo que se hace es esto. Pasante número 200, 3%. Originalmente tenemos 7%. Entonces se hace un delta, una resta y se obtiene 4%, que es del 7% menos 3%. Entonces, debido a que el total de agregado existente es el 96% del inicial, se hace un nuevo factor de corrección, que es 100 entre 96 por R. Ahora bien, a todos los de acá, a todos estos, se va a multiplicar por este factor. Muy bien, hacemos eso. Entonces, esto por 100 entre 96 es esto.
y así sucesivamente para todos. Muy bien. Y luego reconstruimos el R' y el P'. ¿Cómo? Con la sumatoria. 4.4, 11 más 4.4, 15.4, 15.4 más 20.1, 35.5, así hasta el final. Y finalmente 100 más esto, 100 menos esto, mejor dicho. 100 menos 0, 100, así sucesivamente, 100 menos 4.4, 95.6, 100 menos 95.2, 4.8, 100 menos 97.3, 100 menos 100, 0. Y así ya resolvimos este ejercicio. Finalmente, solo nos piden dibujar las curvas granulométricas eh, de la grava tamizada, la corregida y de la arena lavada. O sea, todas las correcciones que hemos hecho, nos piden graficarlas. Eh, Esto en escala logarítmica. Y nos piden comentar el cumplimiento de ambos agregados con los requisitos del uso 67 y arena estándar de ASTM respectivamente. Y simplemente, chicos, pasamos lo que habíamos hecho a la escala logarítmica, ¿no? Simplemente ubicamos los puntos y unimos con una curva suave. Y ya tendríamos el puntaje completo de esta pregunta. Aunque nos queda un inciso, nos pide reportar el TM de la grava G' y calcular el módulo de finura o módulo de fineza de la arena A'. Acá, debido a que el primer retenido de la grava G' es el agregado de 3 cuartos, el tamaño máximo nominal es 3 cuartos. Y para calcular el módulo de finura, simplemente es esta fórmula. Toda la suma entre 100. Aplicamos la fórmula y obtenemos un módulo de finura o módulo de fineza de 2.92. Y eso sería todo. Muy bien, ahora hacemos esta pregunta que es característica física de los agregados. Entonces nos dicen, una muestra de agregado grueso se preparó en 3 fracciones, dependiendo de su tamaño. Luego se determinó la humedad de absorción, omega sub A, y el peso específico saturado superficial seco de cada fracción. Los pesos de cada fracción y resultados obtenidos se muestran a continuación. Entonces nos dan rango de tamaños, tamiz número 4 a media pulgada a 1,5 pulgadas y 1,5 pulgadas a 2,5. Porcentaje en peso de cada fracción en la muestra original, peso específico SSD y humedad de absorción omega sub A. Ahora bien, en el primer inciso nos dice, proponga una expresión general para la obtención del peso específico SSD saturado superficialmente seco promedio y otra para la humedad de absorción promedio. A partir del peso específico SSD y humedad de absorción de las diferentes fracciones que lo componen, respectivamente. Las fórmulas deben estar en función de los porcentajes en peso de cada fracción, es decir, P sub 1, P sub 2 y así hasta P sub n. Peso específico SSD, P sub E sub SSD 1 y así sucesivamente. Y humedad de absorción omega A1, omega A sub 2 y así sucesivamente. Entonces, si trabajamos eso, tendríamos estas expresiones. Como se da acá, el PESS de promedio tendría esta forma, le pueden hacer pausa, y el WA promedio tendría esta forma. También pueden verlo con más detenimiento en el material adjunto. Y el siguiente inciso es simplemente reemplazar en la fórmula que tenemos. Nos piden, con los valores mostrados en la tabla y las expresiones halladas en el inciso A, calcule el peso específico SSD promedio y la humedad de absorción promedio del agregado mezcla. Entonces, solo nos queda reemplazar datos en nuestra fórmula y calcular. Y ya tendríamos los valores de 2.63 y 1.68%. Entonces, no habría complicación en esa parte. Finalmente, es una pregunta de esbozar. Se solicita esbozar las curvas granulométricas de los siguientes agregados
con la información brindada. Entonces nos dan agregados de la A hasta el D, nos dan diversas características. Por ejemplo, nos comentan que el agregado A es una grava arenosa, eh, PM 1 medio, mal graduada, conocerse el tamaño malla medio y la malla número 4. Y así nos dan características de cada agregado. El último agregado, por ejemplo, es arena normalizada con 45% de retenido acumulado en la malla número 30. Finalmente, si graficamos eso, chicos, tendríamos este gráfico acá, donde la curva roja representa el agregado A, la curva verde representa el agregado B, la curva rosada al agregado C y finalmente la curva azul al agregado D. Y eso sería, chicos. Muchas gracias por ver esta asesoría y hasta la próxima.